Hola, somos el equipo 6 y hoy les vamos a estar presentando el análisis que realizamos para Credit Club del reto en el enfoque de rotación. Este es el resumen de contenidos de lo que les vamos a presentar hoy. Por medio de varias juntas con Credit Club, pudimos entender su problemática sobre la alta rotación de personal y realizamos un análisis de las variables que podrían relacionarse a esto para así poder encontrar soluciones y recomendaciones. Estos son algunos de los hallazgos que encontramos del análisis ANOVA. Primero, que la escolaridad afecta el sueldo, la antigüedad laboral y los bonos, siendo los empleados con carrera técnica los mejor remunerados. El dominio y empuje, apego, constancia e influencia también influyen en el desempeño y la permanencia laboral, destacando la importancia de contratar personal con alta confianza en sí mismos en regiones con desempleo. Influencia significativa del sueldo, la antigüedad y la cartera en la rotación de personal. Y por último, los bonos, el compromiso, el dominio, la influencia y la constancia no muestran una relación significativa. Y bueno, nosotros como equipo nos enfocamos un poco más en el ANOVA contra la variable de estado. Nosotros hicimos el ANOVA de estado contra las variables de desempeño que fueron antigüedad, sueldo estandarizado y cartera estandarizada. Y aquí podemos observar los resultados de cada uno y obtuvimos que los tres son significantes y a continuación les voy a mostrar un poquito más. Y bueno, entre los principales hallazgos, como ya mencioné anteriormente, en los tres encontramos una diferencia significativa, que quiere decir que el sueldo varía dependiendo del estado. Y es lo mismo para la antigüedad y para la cartera. Entonces, en este caso, entre área más grande, entre estado más grande, el sueldo es mayor. Y lo curioso es que hay menos variabilidad. Entonces, quiere decir que entre más grande el estado y entre más paguen, menos varía. Entonces, siempre hay más personas o asesores mejores pagadas en ciudades grandes. Y esta va directamente relacionada con la antigüedad de las personas, ya que hay una relación entre los estados mejor pagados y su estancia. Esto quiere decir que entre mejor pagado esté, más tiempo se queda. Y esto se puede ver reflejado en la rotación de estos estados. A pesar de que hay más asesores, la rotación obviamente va a haber más, pero la gente se queda a trabajar todavía más tiempo con ellos. Y esto de igual manera tiene una relación con la cartera por asesor y el estado, ya que existe una relación entre los estados mejores pagados y un mejor resultado reflejado en la cartera. Algo que me gustaría mencionar que encontramos con equipos son los bonos. Solo que los bonos y la cartera en riesgo no juegan un papel significativo en el Estado. Esto quiere decir que el desempeño de los asesores, el bono y la cartera en riesgo, solamente viene del desempeño que ellos tengan frente a su trabajo. En este paso realizamos sumarios gráficos para nuestras variables de desempeño de los asesores y encontramos que en los días laborados la mayor concentración de datos está al principio del gráfico, lo cual nos indica que la mayoría de los asesores no duran mucho en la empresa. De hecho, nuestro promedio es de 135 días, el cual es 4 meses y medio, cual habla de que los asesores que entran no duran mucho tiempo en la empresa, lo cual nos dice o podemos interpretar en base a eso que sí existe un problema de rotación en los asesores y que hay un área de oportunidad para alguna forma de hacer que nuestros empleados duren más tiempo en la empresa y sean de más confianza. Realizamos un análisis de correlación para ver qué variables se relacionan y encontramos que los grupos totales y asesores, bonos y sueldo, renuncias y grupos totales, al igual que asesores y renuncias, tienen una alta correlación. Para el grupo totales y asesores, creemos que esto podría indicar un crecimiento en la demanda de los servicios de la empresa en esas regiones. Para bonos y sueldos, esto podría indicar que los empleados que reciben mayores bonos también tienden a tener salarios más altos. Para renuncias y grupos totales, por un lado, esto se podría significar un aumento en el número de renuncias y esto podría resultar en una disminución en el número de grupos totales. Y por otro lado, esto podría significar un aumento de los grupos totales, podría estar relacionado con un mayor estrés laboral y por lo tanto un número mayor de renuncias. Y por último, el de asesores y renuncias, esto podría indicar una mayor rotación en regiones con mayor número de asesores, lo que podría estar relacionado con factores como el clima laboral, la carga de trabajo o la competencia en el mercado laboral local. Y bueno, ahora un poco acerca del análisis de conglomerados que hicimos. Primero se hizo el de desempeño con estado, el de bienestar y desempeño con estado y después los perfiles DISC con cada estado. Aquí podemos ver las diferentes variables que se utilizaron para los diferentes análisis. Y bueno, esto lo hicimos con el fin de poder ir catalogando e ir viendo las diferentes características que tienen en las diferentes tres ramas que queremos estudiar los estados y para que nos sirvan para hacer conclusiones en base a las rotaciones, el problema de las rotaciones. Aquí podemos ver el análisis de clústeres de desempeño y bueno, podemos ver
los múltiples estados que hay en el clúster 1, el clúster 2 solo conformado por Baja California, eso es muy impactante, y el clúster 3 tiene Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México, otros estados sumamente reconocidos, y aquí podemos ver los resultados que van a ser explicados en la siguiente slide. Y bueno, uno de los hallazgos que pudimos encontrar fue primeramente que el clúster 1 tiene un índice de sueldos muy similar al clúster 3, aún y cuando tiene mucho menos cartera, es decir, pues todo el dinero que se maneja en esos estados. Y la segunda fue el clúster 2. Definitivamente Baja California fue lo que nos llamó mucho la atención, ya que resalta por su notable ventaja sobre los otros clústeres en sueldos y cartera. Baja California resalta por su bajo índice de renuncias, además de alto porcentaje de cartera y de sueldos, tienen muy bajas renuncias, y pues considerando la cantidad enorme de asesores que tienen, ya que solamente Baja California tiene casi el mismo número de asesores que el clúster 1 y 3. Esto es sorprendente. Y bueno, el clúster 3 presenta el índice más alto de renuncias, un buen índice de cartera. Y bueno, por otro lado, el clúster 1 muestra índices bajos en general, especialmente en asesores activos y carteras. Y bueno, de este lado tenemos el análisis de clústeres de las variables de bienestar con las de desempeño. Podemos ver que se hicieron dos diferentes clústeres, una con la mayoría de los estados de la República y del otro lado con los estados que destacan son Chiapas, Estado de México, Puebla y Veracruz. Este lado podemos ver los resultados del clúster y en la siguiente filmina se van a estar analizando. Y bueno, los hallazgos que pudimos encontrar en este análisis de clúster fue que el clúster 2 tiene un mayor índice de renuncias aun y cuando son únicamente 4 estados compitiendo contra el resto de los estados de la República. Estos 4 estados vienen siendo Veracruz, Puebla, Estado de México y Chiapas. Este clúster 2 registra un mayor promedio de ingreso disponible que el clúster 1, aun y cuando las horas trabajadas y el tamaño de la cartera son muy similares en estos grupos de estados. Es decir, el clúster 2, que viene siendo conformado por estos 4 estados, tiene horas muy similares y tamaño de cartera muy similar a la del clúster 1, pero aún siendo muy similar en estos aspectos, el ingreso es superior al del clúster 1, pero notablemente. Bueno, aquí podemos observar los pronósticos. El primer pronóstico que vemos a la izquierda es el pronóstico de las bajas. El pronóstico nos está indicando que va a haber un incremento de bajas en los siguientes 3 meses. Esto es muy posiblemente ya que está detectando un patrón en las bajas de meses anteriores, específicamente alrededor de agosto de 2023, en donde ocurrió la reestructuración de la empresa. En cuanto a las renuncias, podemos ver que hay un incremento drástico de renuncias según nuestro pronóstico. Esto es muy probablemente puede estar sesgado, ya que hubo un incremento en enero del 2024 y esto podría causar que nuestro pronóstico esté pensando que va a haber ese incremento drástico, a pesar de que vemos que la tendencia ya va de caída. Muy bien, ahora en cuanto a despidos, nuestro pronóstico no cayó por el ciclo o por la reestructura y pronostica estar a niveles consistentes de despidos como lo estuvo desde antes del momento de reestructuración en la empresa. Y muy bien, ahora haremos aquí unas observaciones clave. Esta observación es muy preocupante. Esta es la observación de el promedio de la antigüedad de los empleados en la empresa. Entonces aquí podemos elegir nosotros un periodo de tiempo. Aquí, por ejemplo, escojamos enero del 2022. 250 es el promedio de días laborados de todos los asesores que entraron a la empresa en enero del 2022. Vemos cómo va bajando a través del tiempo. Es importante identificar cuál es la causa de esta baja, por qué empezó bien el promedio de días laborados y estuvo bajando constantemente. Uno de los motivos podría ser un crecimiento sin control. Posiblemente varias sucursales pudieron haberse estado eh, lanzando sin tener ese control sobre las contrataciones y cómo iba a empezar. Y yéndonos más a profundidad sobre aquel análisis, ahora vamos a ver cuáles son los elementos principales que influyen en la disminución de la antigüedad. Y uno de los elementos, o bueno, el elemento principal que encontramos es la suma de grupos totales es 6 o menos. O sea, los asesores que no han llegado a ese límite de tener mínimo 6 grupos
el promedio de antigüedad disminuye en 128 días exactos. Entonces, esto nos dice varias cosas. Nos dice que la gente cuando no llega a un cierto nivel de empeño o de desempeño, mejor dicho, deciden muy probablemente salir de la empresa o llegar o ser despedidos, puede ser la otra situación. Entonces, la segunda situación más influyente es que no haya trabajado antes de ingresar a Credit Club. Esto baja la antigüedad en promedio 53 días. Entonces, el hecho de que el asesor no haya trabajado o no haya tenido empleo antes de entrar a Credit Club, ya de por sí podemos ver que su antigüedad promedio se reduce en 53 días como elemento influyente. Y ahora vamos a hacer un análisis de la causa. La causa puede ser despido justificado o renuncia voluntaria. Entonces, para renuncias voluntarias, vemos que el primero es motivos personales. Esto lo hemos encontrado en muchos de nuestros análisis. Este es una variable muy interesante porque no tenemos mucha información sobre ella, pero sabemos que es de las más importantes. De hecho, la probabilidad de que la causa sea renuncia voluntaria se incrementa por 2,54 cuando es motivos personales. Y esto le sigue por inconformidad laboral, mejor oferta laboral, liderazgo y no me gustó el puesto o las actividades. Esto nos da muchas cosas sobre qué pensar. Por ejemplo, el hecho de que la mejor oferta laboral sea un motivo muy prominente en la empresa. Es importante ver cómo está la competencia, cuáles son el mercado laboral dentro de esta área financiera, cómo es la competencia de Credit Club y qué salarios están dando ellos a comparación de Credit Club o por qué se están yendo tantos asesores. Y ya después de todos estos motivos, son los estados. Y el estado de Coahuila es el más influyente en que sea renuncia voluntaria, con un 1,38 veces más probable de que sea renuncia voluntaria si el estado es Coahuila. Muy bien, como primera recomendación, nosotros proponemos desarrollar programas de retención de empleados que reconozcan la antigüedad y el desempeño. Estos programas pueden incluir bonificaciones adicionales, oportunidades de desarrollo profesional y beneficios personalizados para cada estado. Es importante observar cómo ha cambiado la estructura de las estrategias de retención de empleados desde el pasado hasta el presente, porque ha tenido un efecto notable sobre la antigüedad de los empleados. Y número dos, mejorar la gestión del desempeño mediante la identificación de prácticas efectivas en los estados con mejores resultados. Implementar capacitaciones y programas de desarrollo que mejoren el compromiso y la productividad de los empleados en todos los estados. Entonces, es importante eh, establecer un sistema de bonos y de recompensas por buen desempeño que sea consistente a través de los estados. También recomendamos buscar perfiles donde predominen los psicométricos de dominio, constancia e influencia, y que tengan aparte una carrera, ya que estos son los perfiles que encontramos que tienen mejor desempeño. Bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones que nosotros obtuvimos después de hacer un análisis de elementos clave. Y una de ellas es contratar a personas que de preferencia tengan experiencia laboral previa, ya que vimos que el hecho de que no hayan tenido experiencia laboral previa puede impactar de manera negativa la antigüedad laboral. Y la otra recomendación es implementar estrategias de retención de empleados con la finalidad de que no se vayan a otras empresas por mejor oferta laboral. Este debe ser un enfoque eh, hacia esta problemática en específico sobre la oferta laboral, ya que es la que más se puede atender de manera directa y aparte de eso, es una de las más importantes para los empleados que están yéndose de la empresa.